de nuestros santos profetas del Talmud. Ciertamente, estas no pueden ser frases de un materialista, ni de ningún ateo. Marx era un fanático religioso judío. No quiero ahora en esta plática criticar asuntos políticos. Me estoy refiriendo en forma enfática a cuestiones esencialmente ocultistas. Carlos Marx, movido ciertamente por el fanatismo religioso, inventó un arma destructiva para reducir a polvareda cósmica a todas las religiones del mundo. Tal arma es, fuera de toda duda, una jerga que jamás resistiría un análisis de fondo. Me refiero a la dialéctica materialista. Los bribones del intelecto, saben muy bien que para la elaboración de tal platillo mentiroso, de tal farsa, se valió Marx de la dialéctica metafísica de Hegel. Evidentemente, despojó a esta obra de todos los principios metafísicos que le dio su autor, y con ella elaboró su platillo. No está de más repetir en esta plática, que Marx, como autor de tal mentira, de tal farsa, de tal dialéctica comunistoide, no creyó jamás en ella, y por eso, no tuvo ningún inconveniente en confesar su sentir en plena asamblea exclamando: «Señores, yo no soy marxista». Indubitablemente este señor, solo cumplió con uno de los protocolos de los sabios de Sion que dice: no importa que nosotros tengamos que llenar el mundo de materialismo y de repugnante ateísmo. El día que nosotros triunfemos, enseñaremos la religión de Moisés universalmente, codificadamente y en forma dialéctica, y no permitiremos en el mundo ninguna otra religión. No quiero con esto condenar a ninguna raza en particular. Estoy aludiendo francamente a algunos personajes semitas con planes maquiavélicos. Esos son los Marx, los Lenin, los Stalin, etcétera, etcétera, etcétera. Desde un punto de vista rigurosamente ocultista, pude evidenciar que el citado Bodhisattva caído, luchó por la divinidad a su modo, usando un arma astuta para destruir a las demás religiones. Marx fue un sacerdote, un rabino de la religión judía, fiel devoto de la doctrina de sus antepasados. Lo que sí asombra, es la credulidad de los necios, que creyéndose eruditos, caen en la trampa escéptica puesta por Carlos Marx. Estos ingenuos de la dialéctica materialista marxista-leninista, obviamente se tornan en violentos contra la divinidad, y por tal motivo ingresan al séptimo círculo dantesco. Pregunta: Venerable maestro, en la orden masónica a que pertenezco, se dice que la religión ayuda al hombre a bien morir, y que la masonería ayuda al hombre a bien vivir. Por lo tanto creo yo, que la mayoría de los masones que conozco, desconocen lo que es la religión y la confunden con algo totalmente negativo. Ya que estamos tratando sobre la violencia contra Dios, ¿quisiera usted darnos el concepto correcto de lo que significa religión? Respuesta. Buen amigo que hace la pregunta, estimado señor, personas que me escuchan, religión viene de la palabra latina religare, que significa, volver a ligar el alma con Dios. La masonería no es propiamente una religión, es más bien una confraternidad de tipo universal. Sin embargo, sería muy recomendable el que esa benemérita institución, estudiase la ciencia de la religión. En modo alguno sugerimos que alguien se afilie a tal o cual escuela. Cada cual es libre de pensar como quiera. Nosotros solo nos limitamos a aconsejar el estudio de la ciencia de la religión. Esta última, es precisamente gnosticismo en su forma más pura, sabiduría de tipo divinal, esoterismo analítico profundo, ocultismo trascendental. Pregunta. Permítame insistir, querido maestro, ya que he escuchado en alguna plática dentro de la enseñanza gnóstica, que el universo fue creado por 7 logias masónicas, y esto indudablemente ligó a la masonería primigenia con el Padre, razón por la cual tengo el concepto de que en síntesis, la masonería es el común denominador de todas las religiones, y por lo tanto procede de la gnosis. ¿Quisiera usted aclararme esto? Respuesta. Estimable señor, aquellos que hayan estudiado profundamente la masonería de un Rahagón, o del Leadbeater, saben muy bien que la masonería esotérica, oculta, existió no solamente bajo los pórticos del Templo de Jerusalén, sino también en el antiguo Egipto y en la sumergida Atlántida. Desafortunadamente, esa honorable institución entró en el círculo involutivo, descendente, con la edad del Kali Yuga, o edad de hierro en que actualmente nos encontramos.
Sin embargo, es ostensible que en la futura sexta gran raza tendrá una brillante misión que cumplir, precisamente cuando resuciten las poderosas civilizaciones esotéricas del pasado. No negamos el origen divinal de tal institución. Ya sabemos que los 7 cosmocratores oficiaron con liturgia santa en el amanecer del gran día, cuando fecundaron la materia caótica para que surgiera la vida. De siglo en siglo, a través de las distintas rondas cósmicas, los talleres se fueron volviendo cada vez más y más densos, hasta llegar por último al estado en que actualmente se encuentran. Nosotros recomendamos a los hermanos masones, estudien a fondo el esoterismo de Salomón y la sabiduría divina de la tierra de los faraones. Es necesario, es urgente que los hermanos masones no caigan en el escepticismo marxista-leninista, dialéctica de tontos, no se pronuncien contra la divinidad, porque esto, además de ser contrario a una orden esotérica de origen divinal, les conduciría inevitablemente al séptimo círculo dantesco, tenebrosa región de los violentos contra Dios. Pregunta. Venerable maestro, ¿cómo se cataloga el caso concreto de algunos gnósticos, que creyendo estar identificados con la doctrina del Cristo, también están identificados con la parte opuesta que es el ateísmo marxista? Respuesta. Distinguido caballero, sucede que no dejan de existir en las corrientes de tipo ocultista o esotérico, algunos elementos sinceros que anhelan de verdad trabajar por un mundo mejor. Es incuestionable que estos, envenenados por propaganda roja, y deseando crear aquí en el mundo occidental el paraíso soviético, trabajan con entusiasmo por lograr la realización total de ese gran anhelo. Son equivocados sinceros y gentes de magníficas intenciones, pero equivocados. Recuerde que el camino que conduce al abismo está empedrado de buenas intenciones. Si estos sujetos viviesen por un tiempo como obreros en la Unión Soviética, estoy seguro que al regresar a esta región del mundo occidental, se manifestarían rabiosamente anticomunistas. Resulta muy interesante saber que en el hemisferio occidental hay más comunistas que en la Unión Soviética. Lo que sucede es que allá, tras de la cortina de hierro, ya la gente conoce la realidad comunista, la ha vivido, y por lo tanto, no pueden ser engañados por la propaganda roja. En cambio, como quiera que aquí todavía no tenemos gobierno de tipo marxista-leninista, los agitadores rojos pueden jugar con los incautos, en la misma forma en que el gato juega con el ratón antes de devorarlo. Desde un punto de vista rigurosamente esoterista, podemos afirmar en forma enfática lo siguiente. En los mundos sumergidos, en las regiones tenebrosas de la séptima infradimensión dantesca, los comunistas visten túnicas negras. Son verdaderamente personajes de la mano izquierda, sacerdotes de la magia negra. Concluiré diciendo, la venerable Gran Logia Blanca, ha calificado al marxismo-leninismo como auténtica y legítima magia negra. Aquellos que han visto el camino secreto que conduce a la liberación final, no podrían militar en las filas de la mano izquierda sin caer por tal motivo, en el delito de violencia contra Dios. Pregunta. Querido maestro, aunque todos sabemos lo que es el fraude, y que siempre lo relacionamos con las cosas de tipo económico, ¿abarca todo tipo de fraudes este delito que se purga en el séptimo círculo dantesco? Respuesta. Amigos, existen muchas formas de fraudes, y es bueno aclarar todo esto. El Dante simboliza el fraude con una imagen tenebrosa horripilante. Nos pinta el Dante al monstruo del fraude en la forma siguiente. Su rostro era el de un varón justo, tan bondadosa era su apariencia, la exterior, y el resto del cuerpo, el de una víbora venenosa. Tenía 2 caras abominables, llenas de vellos hasta los sobacos y la espalda, el pecho y los costados, de tal modo rodeado de lazos y orquestas, que no ha habido tela turca ni tártara tan rica en colores, no pudiendo compararse tampoco a aquellos los de las telas de Aragnia. Dice el Dante que en la cola de esa figura existía un terrible aguijón, este símbolo expresa muy bien el delito de fraude. Pensemos por un momento en los variados lazos de colores, con que el fraudulento envuelve a su víctima, en el rostro venerable, con que aparecen los fraudulentos, en su cuerpo de víbora venenosa, en sus horribles garras, y en el aguijón con que hieren a sus víctimas. Son tan variados los tipos de fraude, que uno se asombra realmente. Existe fraude en aquel que forma un círculo esotérico, y luego lo abandona.
Existe fraude en aquel que abre un lumicial, y luego lo desconcierta con sus delitos. Ya enamorando a la mujer ajena, ya seduciendo con el propósito de practicar magia sexual, adulterando a escondidas, deseando a la Isis del templo, explotando a los hermanos del santuario, prometiendo lo que no puede cumplir, predicando lo que no practica, haciendo lo contrario de lo que enseña, escandalizando, bebiendo alcohol ante el asombro de los devotos, etcétera, etcétera, etcétera. Existe fraude en el hombre que promete a una mujer matrimonio, y no cumple su palabra. En la mujer que da la palabra al hombre, y que luego lo defrauda enamorándose de otro hombre. En el padre de familia que le promete al hijo o a la hija, tal o cual regalo, tal o cual ayuda, y que no cumple su promesa, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas formas del fraude, son violencia contra el padre. Por eso el Dante las alegoriza con el espantoso monstruo de rostro venerable. Existe fraude en el individuo que pide prestado y no devuelve el dinero. Existe fraude en los vendedores de lotería y juegos de azar, pues las víctimas, convencidas de que pueden ganar, pierden sus dineros y se sienten defraudadas. Pregunta. Venerable maestro, entendemos que el séptimo círculo dantesco, es más denso que todos los anteriores, por lo que nos agradaría nos explicara la constitución material de dicha infradimensión. Respuesta. Amigos, la séptima región sumergida o de Saturno es de una densidad material que asombra, pues cada átomo en esa región sumergida, posee en su vientre 672 átomos del absoluto. Obviamente, este tipo específico de átomos es demasiado pesado, y por tal motivo, la séptima región sumergida resulta demasiado grosera y dolorosa. Como quiera que igual número de leyes, 672, gobiernan esa tenebrosa zona sumergida bajo la corteza geológica de nuestro mundo, la vida se torna ahí insoportable, dificilísima, terriblemente complicada y espantosamente violenta. Pregunta. Maestro, desearía saber si el elemento o elementos en que se mueven los habitantes de dicho círculo, tampoco es visto por ellos, y si creen que también van muy bien. Respuesta. Honorables amigos, quiero que sepan que esa región cavernaria de nuestro planeta, es una mezcla de mineral y fuego. Sin embargo, ahí las llamas solo se conocen por sus efectos, por la violencia, por los rudos golpes instintivos y brutales, etc. Repito lo que antes dijera al principio de esta plática. Lo que el Dante simbolizara con sangre, es exclusivamente el color sanguinolento de la violencia sexual, en el aura de los perdidos, y en la atmósfera infrahumana de esa zona. Indubitablemente, jamás pensaría un habitante de esa saturnina región, de sí mismo algo malo. Ellos suponen siempre que marchan por el camino de la rectitud y de la justicia. Algunos de estos saben que son demonios, mas se autoconsuelan con la idea de que todos los seres humanos lo son. Empero estos que no ignoran que son demonios, nunca admitirían la idea de que son malos, pues ellos creen con firmeza ser personas de bien, justos y rectos. Si alguien les increpara por sus delitos, si les amonestaran, si les llamaran al arrepentimiento, se sentirían ofendidos, calumniados y reaccionarían con actos de violencia. Capítulo 12. Octavo círculo dantesco, o de Urano. Amigos míos, nuevamente reunidos esta noche, 18 de noviembre del año 1972, 10º año de Acuario, con el propósito de estudiar el octavo círculo dantesco, sumergido bajo la corteza terrestre, en las infradimensiones de la naturaleza. Al entrar en explicaciones, hemos de empezar por repasar lo que ya hemos dicho en otros textos, en relación con el tantrismo negro. Obviamente existen tres tipos de tantrismo. Primero, tantrismo blanco. Segundo, tantrismo negro. Tercero, tantrismo gris. Los indostanes nos hablan francamente, sobre la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, ese poder electrónico solar que asciende por la médula espinal de los ascetas. Es claro que el Foad trascendente se desarrolla exclusivamente con el tantrismo blanco. La clave la hemos dado en nuestros libros anteriores. Sin embargo, la repetiremos. Conexión del lingam yoni, falo útero, sin eyaculación del esperma sagrado.
Tantrismo negro es diferente. Existe conexión del lingam yoni, ritos mágicos y eyaculación seminal. El resultado